Buenas noches, queridos participantes. El día de hoy vamos ya a dar inicio al encuentro que quedó pendiente, el cual reprogramé debido a problemas de conectividad. En la plataforma ustedes podían haber visto la reprogramación del mismo. Empecé un poquito después, como les digo, porque esperando a que me pudiera conectar bien por Zoom, porque se caía, entraba, se caía. Bueno, acá ya estamos presentes, vamos a compartir pantalla para poder tomar en consideración el soporte que siempre uso, que tiene que ver con el material que vamos a trabajar el día de hoy. Antes que nada, como siempre lo hago, ¿verdad? Tomemos pues la impresión de pantalla y para dejarlo como asistencia dentro del aula, nuestra aula. Un momento, por favor. Bueno, muy bien. Esperemos a que guarde. Podemos salir aquí. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase. En este caso, pues la agenda tiene que ver con, programada, tiene que ver con las teorías de una introducción al tema, teorías de la administración, fusión y adquisición, concepto de las mismas, ventajas y desventajas, así como sus ejemplos. Hablaremos de algunos modelos dentro de esa fusión y adquisición, algunos modelos planteados, y por último trabajaremos con gerencia de proyectos, los modelos Six Sigma y PER-CPM. Por último, pues daremos cierre a la reunión. Muy importante que nosotros tomemos en consideración que estamos en la unidad 4, en la cual nosotros trabajamos o aplicamos las teorías generales de sistemas a las organizaciones. Pero es importante que recordemos que la palabra organización viene de todos los estudios que se realizaron a nivel de ciencias sociales y económicas. Por ello, las teorías de la administración han jugado un papel preponderante dentro de los estudios de las organizaciones y a su vez de lo que son los sistemas, las organizaciones vistas como sistemas. Bien, entonces vamos a empezar con qué cosa, con hablar de esas teorías de la administración, en donde lo más importante que ustedes quiero que tengan en cuenta son cada uno de los representantes y como tal, si en un momento determinado pudiéramos hablar de las organizaciones como sistemas abiertos, sistemas cerrados, que ya conocemos el concepto y son aquellos que dependen o no de si hay intercambio de materiales y energía. Si es abierto, saben que sí hay intercambio de materia y energía, mientras que si es cerrado, no. Bueno, muy importante comenzar desde los inicios, desde los primeros tiempos, en donde tenemos aquí la teoría de la administración científica, cuyo principal exponente fue Taylor, y que en este caso Taylor me habló de básicamente tres factores que consideró que tenían que ver con la división del trabajo, con la especialización del mismo, así como tarifas de remuneración a los empleados basados
en función de la productividad, de la producción, perdón, de la producción que se lograba y a su vez eh, eh, de cómo se adecuaba, de cómo se adecuaban esos instrumentos y herramientas que utilizaban los trabajadores a, al trabajo que tenía que realizar el empleado. Básicamente, los principios de los cuales, o en los cuales él trabajó, ya un momento, para ver, ya, exacto. Los principios en los cuales él trabajó eh, fueron la planeación, la preparación, el control y la ejecución. Por su parte, Gantt mostró interés por el aspecto humano, al igual que los esposos Gilbert, quienes colaboraron en el estudio de la fatiga y los movimientos. Ese es el llamado plan de 3 posiciones. Gantt, por su parte, consideró que esas tarifas que planteó Taylor, era bueno que se tomara en consideración cómo se sentía el empleado y en vez de tarifar, hacer diferencias por los trabajos que realizaba, era bueno que se le supervisara y que se le indicara o se le dieran directrices para que mejorara su rendimiento a través de una supervisión y sencillamente se ponía énfasis en el entrenamiento del trabajador, eh, motivándolo a nivel monetario, al igual que al supervisor. Y bueno, cada uno de los procesos de entrenamiento que se llevan a cabo con esos trabajadores se representaban en la conocida gráfica de Gantt por procesos. Por su parte, la teoría clásica de la administración, conocida como TCA, cuyo representante fue Fayol, este señor se basó en sus principios, en sus llamados 14 principios, entre los cuales están la división del trabajo, la organización, la subordinación, la jerarquía de mando, entre otras. Él planteó a la organización como un sistema cerrado en donde habló de 6 funciones básicas llamadas operaciones administrativas. Operaciones administrativas que tenían que ver con planeación, organización y control. Y ellas fueron las funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contabilidad y gerencia. Esas son las llamadas 6 funciones de Fayol. Repito, las llamadas 6 funciones de Fayol. Entonces son técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contabilidad y gerencia. Por su parte, el sociólogo alemán Weber trabajó con la teoría de la burocracia, en el cual se trabajó con un modelo normativo que se enfatizaba en la estructura organizacional de la empresa y esto se aplicó para grandes compañías. Vamos a avanzar a la diapositiva 3. Un momento. Entre otras cosas, para el año 1920, Mary Parker Follett y Barnard hablaban de la teoría de las relaciones humanas y por supuesto su enfoque fue netamente humanístico y se centró en 2 aspectos básicos. El primero, el análisis del trabajo y la adaptación del trabajador a este, y el otro, la adaptación del trabajo al trabajador. Allí se aplicó digamos, un punto de vista a nivel de psicología y comportamiento. Mientras tanto, Maslow, cuya teoría se llamó científica del comportamiento, basó su teoría en las necesidades y las motivaciones de los trabajadores como un movimiento humanista dentro de la psicología industrial. Por su parte, hay otras teorías que son a nivel empírico, ambientalista, sobre la base de los procesos administrativos de medición cuántica,
pero los enfoques actuales de la teoría de administración se basan en la teoría de la calidad total, el enfoque Z, la teoría de la contingencia, muy nombrada, el enfoque de sistemas, el nuevo enfoque de las relaciones humanas y también del desarrollo organizacional. En la teoría de calidad total, Japón lleva la delantera después de que hubo la Segunda Guerra Mundial y posterior a ello Estados Unidos lo comenzó a emplear en la década de los 80. En este caso, Deming, con su modelo, principalmente estadística, se basó en que se querían eliminar los errores cometidos en los diferentes procesos dentro de las organizaciones y que se realizaba este control, se dejaba plasmado a nivel de representación gráfica. Por su parte, la teoría Z fue llamada filosofía administrativa y se propuso por William Ouchi, quien proponía que las organizaciones deben dedicar o gastar más energía en satisfacer las necesidades de sus recursos humanos o trabajadores, tanto a nivel individual como grupal. Para los años 50 y 56 se destacó Berta Life con las teorías de las organizaciones como sistemas sociales, las teorías generales de esos sistemas, en donde allí interviene Berta Life, pero Kat y Kans fueron los representantes máximos de esta teoría de las organizaciones como sistemas sociales, y esto lo hicieron ver en su obra Psicología Social de las Organizaciones, en su libro, pues. Estos autores sencillamente conciben a las organizaciones como sistemas abiertos, sensibles, con capacidad para crear, crecer, autorreproducirse y dar respuesta adecuada a situaciones o cambios presentados, motivados por el medio ambiente que los rodea. Aquí podemos ver también que la nueva teoría de las relaciones humanas fue propuesta por Peters y Robert Witterman, quienes señalaban que las personas constituyen, como quien dice, la columna vertebral de una empresa, viéndolos desde el punto de vista humano como sensibles, intuitivos y creativos. Y por ello plantearon que se debían atender esas necesidades particulares que tenían los individuos en las organizaciones para aspirar a que ellos realizaran un excelente trabajo, ya que se sentían cómodos dentro de su ambiente organizacional. La teoría llamada teoría de la contingencia es aquella en la cual, los representantes fueron Chandler, Woodward, Burns, Starker, Lawrence y Lodge. También plantearon a los sistemas como conjunto de elementos en los cuales hay intercambio de energía y materia. Ellos como tal procuran explicar que no hay nada absoluto y que por lo tanto no podemos decir que la empresa va a reaccionar ante ciertos y determinados eventos de la misma manera, porque todo depende del momento, del lugar, de las causas, de las consecuencias que se vivan. Y para ello tomaron en consideración como variables independientes a las que provenían de el entorno o del medio ambiente en el cual se encontraba la empresa, y como variables dependientes que sí controlaba la empresa, las diferentes técnicas administrativas y todo lo que se realizaba dentro de ellas. Por su parte, la teoría del desarrollo organizacional, conocida como DO, D de desarrollo y O de organizacional, se basa en el cual se basa en supuestos que tienen que ver con cómo se está estructurando la empresa, cuál es su cultura organizacional. Se toma en cuenta el organigrama, los métodos, las rutinas y procedimientos de trabajo, entre otros. Y para ello, pues, toma en cuenta también la toma de decisiones a nivel de liderazgo, de delegaciones, delegación de funciones y en sí dentro del clima organizacional.
La intención es que mediante una estrategia gerencial que necesita de liderazgo de alta gerencia, eh, se concentre fundamentalmente en el aspecto humano y social de la organización, así como de su cultura y clima organizacional, con la intención de que las metas se orienten al logro de una mayor eficiencia, eficacia, competitividad y productividad organizacional, así como al desarrollo integral de los individuos en las organizaciones. Esto quiere decir que se le debe proporcionar al individuo modos y medios para que se siga preparando. Aquí les presento una tabla en la cual pueden ver un resumen, digámoslo así, vamos a colocarnos más abajo, para que puedan ver claramente un resumen de lo que se les quiere plantear, que son las diferentes teorías. Voy a ponerles un ejemplo acá. Muy importante ver en dónde se hace el énfasis. Ejemplo, si yo les preguntara si el énfasis es en las personas, tendrían que decirme que son las teorías de comportamiento organizacional, la nueva teoría de las relaciones humanas y la teoría de el desarrollo organizacional, mientras que la teoría de la contingencia está fundamentada en dos variables, por lo tanto aquí está tratando, es muy importante esta, la relación ambiente-estructura de la organización. Bien, y aquí sencillamente se analiza el principal enfoque es analizar la relación funcional que se establece entre el ambiente y las estructuras y técnicas administrativas como variables dependientes. Bueno, aquí les estoy presentando claramente un resumen de todo lo que he dicho anteriormente. Eh, Pueden verlo claramente aquí, ¿verdad? Y bueno, tenemos varios representantes que son muy importantes y les dejo un poquito más esta gráfica para que lo puedan ver con mayor precisión. Bien, entonces aquí tenemos todas las teorías, ¿verdad? A las cuales perfectamente le pueden tomar un capture y conocer más o menos el énfasis en qué cosas se presenta, básicamente. Por acá vamos a ver lo correspondiente a los conceptos de, un momento, fusión y adquisición. Ya va que tenemos por aquí una diapositiva aquí escondidita. Ya me puedo mover para acá, un poquito, para acá. Muy bien. Y vamos a hablar de la fusión como tal. La palabra misma lo dice, la fusión es la unión de dos o más empresas. Y vamos a ver por definición cómo el señor Sánchez nos dice que es una operación usada para unificar inversiones y criterios comerciales de dos compañías que trabajan en el mismo ramo y que tienen objetivos compatibles. Podemos ver que esto ocurre entre organizaciones de diferentes tamaños, en donde una es más grande y la otra es más pequeña, y pues sencillamente la pequeña se une a la grande, y también en donde por lo general las actividades económicas son las mismas y se encuentran en la misma localidad, digámoslo así. Eh, Podemos ver que hay diferentes tipos de fusión. Aquí les coloco unos ejemplos. Tenemos una función horizontal, que es cuando las empresas pertenecen al mismo ramo, trabajan con productos similares, y tenemos otra que es vertical, en donde la empresa sencillamente lo que hace es adquirir a otra que o le abastece o es un cliente potencial. Perdón. Mientras que la función de conglomerado se da entre empresas que tienen eh, ramos, ramas distintas, quiere decir que productos de mercadeo diferentes. Trabajan, por ejemplo, una en el ramo de servicios y otra en el ramo de producción, perdón, una en el ramo, digamos, de este, digamos, pudiéramos decir en el ramo de producción de uniformes escolares, perdón, y la otra
a producción, digamos, de harina pan. Perdón, que estoy un poquito indispuesta de la garganta. Vamos a tomar un poquito de agua. Bueno, y muy importante ver la fusión por integración, que es aquella en la que desaparecen todas las sociedades y sencillamente cada una aporta, con eso coloca su aporte eh, mm, como patrimonio y para formar una nueva empresa. En cambio, la fusión es por incorporación o absorción es cuando una de las sociedades se extingue para dar paso a otra. Y quiere decir que esa fusión por incorporación, allí se transfiere totalmente el patrimonio de la empresa que va a desaparecer y la empresa fusionante es ya la llamada preexistente. Ahora vemos algunas de las ventajas y desventajas de estas fusiones. Fíjense que una de las ventajas es que hay una, digamos, hay mayor cantidad de personas en ese caso y por ello se pudiera decir que está aumentando la producción y se disminuyen los costos y los gastos. Y en otro aspecto, mejoran las condiciones del mercado porque si las empresas se fusionan, hacen como que una unión de criterios y eso pues las fortalece aún más. Y pudiéramos decir que pudiera mejorar el precio o se amplían los ámbitos de mercado potenciales. En cuanto a las desventajas, esto que tiene que ver porque las personas que eh, formaban parte de una de las empresas, si se fusiona si tenemos el caso, vamos a poner un ejemplo, el caso de la fusión por integración, sencillamente, cada uno de ellos da su patrimonio, pero entonces ya se pierde como la independencia de cada una de las empresas y de la parte gerencial, porque no pueden decidir ellos solos, sino que tienen que ponerse de común acuerdo con todas las personas que forman la sociedad. También pudiéramos decir que en este caso es fundamental que se defina según pudiera ser, según la cantidad de patrimonio que aporte cada una, las ganancias cómo van a ser distribuidas. Estas son algunas de las desventajas y desventajas que pueden ustedes leer con bastante calma. Por otro lado, tenemos el concepto de adquisición. Como tal, es cuando se compra total o parcialmente a una empresa, compra a otra. Esta adquisición y al comprarla adquiere el dominio total sobre ella. Ese tipo de dominio o control va a depender de las acciones que tenga o que haya comprado como tal la empresa. Puede tener un control absoluto si compró más del 80% de las acciones, mayoritario si compró el 50%, más del 50% y minoritario si compró menos del 50% de las acciones. En el proceso de compra-venta, en el proceso de adquisición de compra de una empresa se pudiera dar por compra-venta, o es decir, porque una empresa necesita que la compren, entonces ofrece acciones a vender. Y por otro lado, se pudiera dar a través de financiamientos un financiamiento de la empresa que va a ser comprada o mediante la deuda a una entidad financiera, o sea, mediante un apalancamiento financiero, pudiera ser de un banco. En el caso de que el método fuera que el inversor, ¿verdad? Quien va a invertir en la empresa a comprar, haga una propuesta, eh, pudiera ser que esta propuesta fuera amistosa cuando llegan a un acuerdo y la oferta es aceptada o sencillamente cuando se contesta de manera hostil, porque aun cuando la parte de administración no está de acuerdo con la oferta, sencillamente el procedimiento se da.
y la contestada es aquella en la cual pues se contesta porque depende de cada una de las opciones, porque hay múltiples opciones y se responde a ellas. Acá en la parte derecha tenemos algunos ejemplos de o fusión o adquisición. En el caso de Facebook, cuando compró a WhatsApp e Instagram, es un proceso de adquisición. Cuando Walt Disney se unió a Century Fox, eso es uno de fusión. ¿Por qué? Porque pueden ver el signo más. En el caso de Dropbox, que absorbió a DocSend, si está absorbiéndolo es de fusión también. Eh, eh, tenemos que Fisher fusiona Allergan, bien lo dice ya, es fusión. Y algunos otros como pueden ver allí. Vamos entonces a hablar un poquito de los diferentes modelos que se presentan dentro de estos procesos de fusión y adquisición. Por acá tenemos el modelo del explorador o rueda de la fortuna que se basa en 4 etapas y que fue propuesto por el servicio capital de General Electric para integrar a las nuevas adquisiciones con la empresa matriz. Quienes lo propusieron o quienes son los representantes de este modelo fueron Hakenas de Monaco y Francis en el año 1998. Sencillamente ese proceso de adquisición se realiza en 4 fases, que son el previo a la adquisición, en el cual se empieza a conocer la empresa como tal. Luego se establecen las bases de cómo se va a adquirir la empresa. Posterior a ello se integra esa misma empresa a la que le compró y por último pues se va haciendo la asimilación. La asimilación la tienen que hacer aquellas personas que van a pasar a formar parte de la empresa que es la que compró. Bien, son básicamente 4 modelos y ahí están sus representantes. Este es para el modelo de adquisiciones. También en la parte de adquisiciones tenemos un modelo llamado racionalista, cuyo representante fue Sundar Sanam en el año 96 y que fundamentalmente siguió 3 etapas, que son preparación, negociación e integración. En la primera etapa, si se dan cuenta, tenemos estos pasos: planteo de objetivos estratégicos, búsqueda y selección de cuál es la empresa que yo voy a adquirir. Y bueno, evalúo estratégicamente si me conviene o no realizar este negocio. Por último, después de que salga de la parte de preparación, voy a la parte de negociación, en donde lo que hago para poder negociar es establecer la evaluación financiera de esa empresa, junto con el proceso de negociación, es decir, planteamiento de de la oferta que se le va a hacer, y por último se toma en cuenta el acuerdo. Por último, la empresa que ha sido comprada se va a integrar, ¿sí? Entonces, para poder hacer esa integración, que es la etapa 3, es necesario evaluar la afinidad organizacional y cultural de la empresa que se compró con la que está comprando, crear estrategias de organización y cultura de acoplamiento entre la que se está adquiriendo y la adquirida, entre la que adquiere, la adquiriente y la adquirida, y bueno, por último, pues el resultado es completamente la conexión o interacción entre la empresa que se adquirió y la adquiriente. Por acá tenemos otro método que es usado para las fusiones. Perdón, no, sí lo había dicho. El método de las 7 fases para las fusiones fue propuesto por McCann y Hilkey en el año 90 y se basa en estas 7 etapas, que son planeación estratégica, organización, búsqueda, análisis y oferta, negociación y cierre, transición e integración. Entonces, si yo en algún momento les digo que a qué procedimiento se aplicó el modelo de las 7 fases, pues ustedes me tienen que responder que fue empleado para las fusiones.
y que sus representantes, si les pregunto, fueron McCann y Gilkey. Vamos a seguir por acá. Ya estamos avanzados en la exposición. Vamos a seguir con la gerencia de proyectos y esto se encuentra en el tercer multimedia, en el cual se habla de los modelos matemáticos y que en los años 50 se desarrollaron básicamente dos modelos. PERT, cuyas siglas en inglés significan Program Evaluation and Review Técnica. Quiere decir que traducido al español son técnicas para evaluar y revisar programas, y que se desarrolló o fue desarrollado por la Marina. Mientras tanto que el otro modelo fue el desarrollado por DuPont y Remington Rand, que se llamó CPM, cuyas siglas en inglés representan Critical Path Method, y que traducido sería el método de la ruta crítica. En este caso, estos proyectos o el último proyecto sencillamente se empleó porque se necesitaba manejar proyectos de mantenimiento de plantas. El caso del PERCPM como modelo es utilizado a nivel metodológico en la gerencia de proyectos y en este caso es fundamental tener la lista de actividades que incluya el proyecto a realizar. Y que hasta que no termine una actividad no se inicia con otra. Aquí tenemos un ejemplo al lado derecho en el cual tenemos unos nodos y tenemos unos arcos. Los arcos, la representación gráfica, cada actividad está representada como un arco y sencillamente cada nodo ilustra la culminación de una o varias actividades. Sí, por ejemplo, aquí tenemos el nodo nodo 1, nodo 2, 3, 4, y aquí tenemos nodo 1, 2, 3, 4. Por aquí pasamos a materiales de diseño. Aquí entre estos dos nodos tenemos la guía de estilo de comunicación. Quiere decir que ya está finalizada y pasamos a materiales de diseño. Mientras tanto que en la fase 3 tiene que ver con la información del proyecto y hasta que no haya sido terminada la fase 1 no podemos pasar a información del proyecto. Estos son ejemplos. Vamos a ver algunas partes que tienen que ver con la definición de este modelo y aquí podemos decir que el método del camino crítico consta de dos ciclos. El primero se llama planeación y programación y el segundo ejecución y control. En la primera yo tengo una etapa mecánica o teórica en la cual lo que me planteo es qué se debe hacer y la misma tiene que ser dirigida hacia el futuro. Aquí podemos ver cómo hay elementos fundamentales en esta primera etapa, ¿verdad? O en este primer ciclo, fundamentales, en donde se define el proyecto, se hace se enumera la lista de actividades, se toma en consideración una matriz en la cual voy a tener una secuencia de esas actividades a realizar. Una matriz que tiene que ver con los tiempos en los cuales cada una de las actividades va a ser, qué tiempo tengo yo para desarrollar cada una de ellas. Tengo una interrelación o una gráfica en donde se relacionan todas las actividades. Por otro lado, es necesario que sepa cuáles costos tengo en cada una de ellas. Debo saber comprimirlo al máximo esa red y que tengo que buscar tomar en consideración dónde tengo límites de tiempo de recursos y también de recursos financieros y materiales. Por último, pues es importante que se tome en cuenta la matriz de elasticidad, que es la que me va a permitir tomar en consideración si hay holgura entre el inicio y la finalización de una actividad. Y por último, pues hacer el cálculo de la probabilidad de retraso.
Eso es en la parte de planeación y programación. Mientras tanto, que en la parte de ejecución y control, la palabra lo dice, pues sencillamente voy a ejecutar, voy a realizar las actividades una vez haya sido aprobado el proyecto. Entonces necesito ordenar cómo se va a realizar el trabajo, tener mis gráficas de control referidas a quiénes van a ser los responsables, cuántas horas van a trabajar, cuáles son sus objetivos. Tengo que tener reportes y avances acerca de análisis con respecto a las actividades que cada uno de los trabajadores realiza en cada una de las actividades. Y pues es necesario que en esta etapa se tomen en cuenta decisiones y ajustes para que pueda finalizarse con éxito el proyecto. El cálculo de la ruta crítica, perdón, está basado en la aplicación de PercePM, en el cual yo tengo que tener el principio y el fin de cada actividad y ese diagrama en el cual a través de flechas me va a ir conduciendo, lo que me va a permitir es que yo tome el camino más adecuado para poder llegar al fin, ¿verdad? Del proyecto como tal. Estos son modelos, digamos, que se utilizan y son modelos matemáticos que fueron utilizados, como les dije, a partir de los años 1950 en Estados Unidos. Acá quiero enfatizar en una parte que tiene que ver con el modelo Six Sigma. Y en este caso, ese modelo fue desarrollado más adelante en el año 1980 por Motorola con la intención de minimizar errores en su producción. Este básicamente aplica la metodología DMAIC, que significa D de definir, M de medir, A de analizar y de, en este caso, mejorar. Recuerden que esas siglas son en inglés. Y C de controlar. Aquí podemos ver que la metodología de MAIC es la llamada 6 Sigma y se concentra en lo que es más importante para los clientes, dando como resultado un mejor desempeño y mayor rentabilidad. Y si estamos interesados en el cliente, eso implica que le vamos a ofrecer un producto o un servicio de calidad. Sobre la base de eso, entonces, podemos hablar que este modelo Six Sigma fue desarrollado por Motorola y poco a poco otros actores globales como Kodak, ABB y IBM asumieron también el método y siguieron desarrollándolo. El gran avance de Six Sigma se produjo en la década de los años 90 después de que Welk introdujera con mucho éxito el modelo de General Electric en el año 1996. Actualmente este enfoque también está muy extendido en el sector de servicios y alrededor del año 2000 las empresas comenzaron a combinar esta metodología con la gestión Lean. Básicamente la característica especial es que tenemos un enfoque matemático mediante indicadores, por eso se le dice enfoque matemático porque hay indicadores de rendimiento que miden el éxito en cada uno de los procesos que se realizan y sobre esta base se establecen conexiones causales para mejorar cada uno de esos procesos, reducir los errores y, y generar un ambiente propicio para que el cliente haya sido o sea bien atendido al ofrecerle un producto de calidad. Dentro de un proyecto de mejora Six Sigma, cada empleado asume una función distinta, es decir, que eh, eh, puede desempeñarse en cualquier parte, porque la idea es que cada participante tenga claras sus tareas. En base a ello, pues se han definido roles categorizados en jerarquías relacionadas con diferentes responsabilidades. Y la denominación de estos roles se inspiró en los famosos cinturones de las artes marciales como el amarillo, el verde, el negro, el maestro y el campeón.
Para cada uno de estos niveles, los gerentes y los empleados pueden obtener una certificación oficial. Muy interesante el modelo Six Sigma. Vamos a ver por aquí cómo esa palabra Sigma se nos remonta a nosotros a asignaturas que hemos visto o que vemos dentro de ingeniería de sistemas. Sigma es uno de los parámetros que se utilizan en la distribución gaussiana llamada distribución normal, en donde los parámetros conocidos son la media y la desviación estándar. La media es conocido como mu y la desviación estándar como sigma. En este caso, esta distribución se aplica a diferentes tipos de estudios, como por ejemplo las características morfológicas de individuos en cuanto a talla, peso, envergadura, diámetros, perímetros, también a la parte fisiológica, a los de carácter psicológico como el coeficiente intelectual, errores que se cometan al realizar ciertas mediciones, de valores estadísticos como por ejemplo el promedio, entre otras cosas. Y también en distribuciones estadísticas de funciones como la binomial y la de Poisson, que son aproximaciones de funciones normales. Aquí en la próxima diapositiva les voy a hacer un recordatorio de que lo que es la distribución normal, cómo se representa y cómo dentro de como es una función, al escribir la forma de la función, tenemos al parámetro sigma allí indicado, que en este caso, perdón, estoy tratando de mover el cursor, aquí lo tenemos, sigma está aquí, y es conocido como desviación estándar o desviación típica. Lo tenemos acá como sigma cuadrado, pero eso es varianza, pero aquí sí lo tenemos presente. Entonces, en la representación gráfica de esta función de densidad, el parámetro importante es la media porque es alrededor de ella donde se van a distribuir cada uno de los datos. Eso, aquí ya les había dicho que la desviación estándar de la distribución normal es conocida como sigma. 6 en este caso es un valor conveniente, y cuando nosotros estamos hablando de nivel de 6 a nivel de sigma, es decir, un Six Sigma con un valor cercano al 0, corresponde. ¿Por qué con un valor cercano al 0? Porque si nosotros recordamos lo que dije anteriormente, este método Six Sigma es empleado para disminución de errores, y si nosotros, la intención es que si hay un error, este se acerque lo más que se pueda a 0. Entonces me dice que cuando el nivel Six Sigma es de 6 es porque la probabilidad de que un producto sea defectuoso es de, como lo señalo acá, 0,0034%. Eso es para hacerse a la idea de cómo se utiliza a nivel de organización. Sin embargo, aquí tengo una tabla en la cual está muy bien explicado. Eso es como lo ideal, que ocurra que el sigma esté en el valor 6. Sin embargo, a nivel práctico en las industrias, por lo general, las mismas se encuentran entre el nivel 3 y 4. Vamos a mirar acá. Los defectos por millón de oportunidades son 3,4. Eso quiere decir que si yo estoy hablando de defectos, esta cantidad sencillamente la llevo a porcentaje y me daría, como estamos hablando de millón, tengo que, millón de oportunidades, tengo que decir que en un millón tengo 3,4 defectos. Por lo tanto, si divido 3,4 entre un millón, me va a dar 0,00034. Esa es la manera como obtengo el porcentaje de defectuosos. Si yo tengo, en cambio, unos defectos por millón de oportunidades de 233, sencillamente divido 233 entre un millón, y eso me va a dar entre 1000, ¿verdad? Y eso me va a dar 0,023%. Recuerden ustedes que estamos hablando de porcentaje, tenemos que llevarlo a porcentaje. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Si yo, por ejemplo, tengo este de 66,21, sería
6,21, entonces hacemos la división, ¿ok? Lo más importante es que tomemos en consideración que la mayoría de las empresas tienen un porcentaje de defectuosos de 6,7. Me decía aquí la diapositiva anterior que el valor sigma en la mayoría de las empresas, aquí está, figura entre 3 y 4. Muy importante que sepan cuál es el valor sigma para las empresas. 3 y 4. Y que eso significa a nivel de defectuosos que se encuentra esa empresa entre un 93,3% a 99,38% de productos buenos o en su defecto o que expresan 6,7% defectuosos o 0,62 de defectuosos. Muy, muy importante este contenido ya que me permite conocer cómo estas metodologías y estos métodos que se vienen viendo en la parte teórica de esta asignatura se observan aquí en la práctica. Como resumen, yo les puedo decir lo siguiente. Dentro de los procesos productivos, no todo es perfecto. Puede que hayan fallas. Entonces, esto del nivel sigma, esto me va a permitir a nivel de control de calidad indicar sobre la base de qué parámetros pudiera funcionar una empresa para que sea competitiva como tal. Bueno, señores, un placer haber tenido esta reunión con ustedes. No me queda más que desearles una feliz noche y despedirme cerrando esta reunión, convidándolos para el día de mañana al cuarto encuentro. Que estén ustedes muy bien. Feliz y bendecida noche. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Hasta mañana. Gracias.